Soy Cue. Lo que hacemos juntos es lo que nos distingue. Gracias que te sumas a las transmisiones de los martes en la noche para hablar de derecho. Van a ver qué extraordinario programa tenemos para ustedes el día de hoy, con un gran invitado. En unos momentos más les diremos de quién se trata. Me acompaña en la conducción la maestra Alejandra Macías Estrella. Mi querida amiga Ale, buenas noches. ¿Qué programón para hoy? Claro, sí, buenas noches, amigo Vicente, y buenas noches a todos ustedes que nos honran un martes más en estos programas dedicados al derecho. Y por supuesto, tenemos un extraordinario invitado que seguramente muchos lo van a conocer. Él se llama Diego Vázquez Cruz. Es estudiante de la licenciatura en Derecho en nuestra Facultad de Derecho de la UNAM. Se desempeñó como colaborador en el Senado de la República en el año 2018 al 2021. Actualmente es pasante y colaborador en País Consultores desde el año del 2022. También es becario de la Fundación Telmex de Telcel. Ha impartido clases en la Facultad de Derecho de la UNAM en las materias Teoría de la Constitución, Derecho Constitucional y Mecanismos Alternos de Solución de Controversias. Es autor del libro Las Crónicas de la Magia, la Espada Mágica, publicado y distribuido por Amazon México. Asimismo, es el creador y el conductor del canal de YouTube, por cierto, muy exitoso, Iuris Tantum. Está certificado por la Universidad Nacional Autónoma de México y la Universidad de los Andes de Colombia en sistemas políticos y derechos humanos. De igual manera, está certificado por la Organización de las Naciones Unidas en materias como cambio climático, género, migración, gobernanza, empresas responsables, diversidad sexual, etcétera. Organizó y participó en el foro Día Internacional de la Juventud, generando propuestas en el Senado de la República. Es miembro del programa Red Más de Naciones Unidas. Participó en el foro for Cities en el 2021, también en Naciones Unidas, y ha participado en múltiples simuladores legislativos y talleres jurídicos en diversas instituciones. Ha participado también en programas del canal Yus Multimedia de la Facultad de Derecho. Forma parte de la Escuela de Gobierno de la Organización de Estados Americanos y está certificado en la misma en sistemas interamericanos de derechos humanos y justicia transicional. Tiene certificaciones por parte de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Ha cursado 9 diplomados en la Comisión Nacional de Derechos Humanos en materias como defensa de los derechos humanos, procuración de justicia, prevención de las violencias y protección a grupos en situación de vulnerabilidad. A nivel internacional, está certificado en disciplinas tales como movilidad urbana, comunicación política, derecho parlamentario e inclusión social. Ha realizado estudios en materia de derechos humanos, derecho civil y derecho mercantil en la Escuela Judicial del Poder Judicial de la Federación. Tiene estudios y certificaciones en la Comisión Federal de Competencias Económicas, el Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos personales y en la consultoría jurídica y políticas como Imperatori. Además de todo este currículum, es sumamente joven. Es impresionante realmente todo lo que has logrado, querido Diego. Y como nuestro programa se titula Reformas Constitucionales, un tema político o jurídico, pues vamos a iniciar, querido Diego, preguntándote precisamente en qué consiste una reforma constitucional. Gracias y bienvenido. Muchas gracias, profesora. Muchas gracias, profesor Vicente Solís. Gracias al PUEC por esta invitación. Este es para mí todo un honor estar aquí esta noche. Yo soy Diego Vázquez Cruz, soy estudiante de la Facultad de Derecho. Y pues bueno, el tema de esta noche que vamos a tocar es ¿qué es una reforma constitucional? Una reforma constitucional es esta posibilidad que existe en la propia Constitución de modificar la Constitución. Valga, es que en un término muy laxo se oye muy sencilla, muy
digamos, muy coloquial, cambiar el texto constitucional, pero las implicaciones que hay de fondo son verdaderamente complejas y es importante entender y comprender esta institución jurídica que es la reforma de la Constitución, porque es a partir de este mecanismo que nosotros podemos determinar hacia dónde vamos como Estado, qué es lo que somos como Estado, a qué aspiramos y cuáles son las garantías y derechos que nos van a permear. Entonces, la reforma no solamente es cambiar la letra de la ley, la reforma constitucional es cambiar el sentido, la finalidad, el entender de un Estado. Pasamos, por ejemplo, de un Estado que entendía que el Estado era el que otorgaba derechos a las personas, a entender que somos un Estado que no otorga nada, sino que somos un Estado que reconoce derechos de personas. Entonces, he ahí la vitalidad de la reforma de la Constitución. Es muy importante que con lo que se refiere a la Constitución, se puede decir que se va actualizando, es decir, que estos cambios o estas modificaciones son necesarias. ¿Quién las puede hacer, Diego? Sí, en realidad la reforma constitucional es totalmente indispensable porque la constitución no es algo estático, no es solamente un documento que está ahí congelado en el tiempo, en el espacio y que para siempre nos va a funcionar. La realidad es que la constitución necesita cambios y necesita adaptarse a las necesidades y situaciones que tenemos. Es muy raro y la verdad es que yo no conozco ningún caso de una constitución que sea exactamente igual desde su creación hasta su vigencia, salvo que sea una constitución que apenas acaba de crearse o que acaba de existir. En ese sentido, yo creo que las constituciones tienen que estar en constante actualización, en constante perfeccionamiento para adecuarse a las necesidades y a los intereses que la sociedad va teniendo constantemente. Ahora bien, no es como de que en este momento, si ahorita se nos ocurre que tenemos la necesidad, por ejemplo, del derecho a una muerte digna, en este momento porque nosotros queremos se puede cambiar la constitución y ya. La propia constitución entiende que al ser un documento de tanta importancia y tanta relevancia jurídica y política, tiene que tener un procedimiento específico para poderse modificar. Porque si la constitución se pudiera modificar como cualquier otra ley, entonces no tendría una razón de ser. La razón de ser de la constitución es que es una norma suprema, que está a la cima de todas las demás. Digamos que es la más entre las que existen. Y la Constitución, en ese entender que es la superior, que es la suprema, establece un procedimiento en específico para poder modificar y que no cualquiera, por su libre albedrío, por su libre voluntad, la pueda tocar y la pueda alterar. ¿Quiénes pueden modificar a la Constitución? En un sentido de doctrina, diríamos, en un sentido ya de estudio jurídico, el ente que modifica la Constitución se le llama poder revisor o poder constituyente permanente, que cabe mencionar que su única finalidad es esa, modificar a la Constitución. No existe para ninguna otra cosa. Este poder constituyente o poder revisor lo vamos a encontrar establecido dentro de la propia Constitución, porque es el propio texto constitucional el que le otorga la validez, la legitimidad, la facultad de poder actuar. El 135 de nuestra Constitución política vigente nos dice que el que puede modificar a la Constitución es el Congreso de la Unión por el voto de las 2/3 partes de los individuos presentes en ambas cámaras. Recordemos que el Congreso de la Unión se integra por Cámara de Diputados y por una Cámara de Senadores. Se necesita que en ambas cámaras se reúnan las 2/3 partes de los miembros presentes y más aún se necesita que esa propuesta de reforma de adición sea aprobada por la mayoría de las legislaturas de las entidades federativas. Vivimos en un sistema político que es una federación, en el cual tenemos un orden de gobierno federal y uno estatal o local. Se necesita que una vez que pase el ejercicio por el Congreso de la Unión, su aprobación por el Congreso de la Unión, el resto de las entidades federativas, la mayoría de ellas, somos 32. Recordemos que la Ciudad de México ya es una entidad federativa. En ese sentido, necesitamos la mayoría de estas 32 entidades federativas para que entonces sí exista una reforma a la Constitución. Es decir, se ponen más candados, se ponen más, diríamoslo así, barreras a la modificación de la Constitución que a la modificación de cualquier otra ley. Tan es así que si, por ejemplo, si queremos modificar la Ley General de Salud, pues basta y sobra que se siga el procedimiento legislativo en el Congreso de la Unión y ya no se necesita que se dé la aprobación por parte de las legislaturas estatales. En cambio, en la Constitución necesitamos 2/3 partes del Congreso de la Unión más la mayoría de las legislaturas estatales. Me gusta que hagas esta precisión
de que, por supuesto, las leyes, ya sea federales o locales, pues obviamente no se van a poder modificar de la misma forma que la Constitución. Y lo importante que esta no permanezca como en un inicio, porque como bien lo dice, se ha tenido que adecuar a las diferentes circunstancias sociales y a las propias necesidades de todos los habitantes de este país, ¿no? Por eso es que me gustaría preguntarte, Yello, ¿qué proceso se debe seguir justo para poder reformar esta Constitución? Más allá de la parte jurídica, que es la que ya he tocado, es que el proceso de reforma constitucional por lo regular nace a partir de intereses, de luchas, de demandas que tiene la sociedad. Una constitución, y esto es muy importante resaltar, en la esencia de una constitución es contener lo esencial de un Estado. Y por lo esencial de un Estado me refiero a su forma de gobierno, su territorio, quiénes van a ser los integrantes del conjunto humano o de la población, y en este caso, como nosotros hablamos de un Estado democrático de derecho, tiene que contener también derechos humanos. Es decir, la Constitución únicamente tiene que tener estas cuestiones esenciales, que es lo que van a integrar a un Estado. Y por ese motivo, la reforma constitucional en realidad tendría que ser la excepción y no lo habitual. Sin embargo, vivimos en una sociedad, en un sistema político tan, diría yo, viciado y tan malentendido, que creemos que la Constitución se tiene que estar modificando, adecuando e incluir absolutamente todo. Por ejemplo, decimos, queremos incluir programas sociales. Luego, vámonos a la Constitución. Queremos derechos en materia del trabajo, luego vámonos a la Constitución. Y la verdad es que no, se tiene que establecer preceptos enunciativos referentes a estas demandas, a estas cuestiones sociales y de derechos humanos, pero ya tal cual la parte específica, la reglamentación, tiene que establecerse en una ley. Si nosotros revisamos hoy en día el artículo, por ejemplo, el 27 constitucional, bueno, el artículo 27 podría ser una propia ley, o sea, yo siempre he dicho, el artículo 27, el 123 incluso, son leyes metidas en la Constitución y eso jurídicamente hablando no está bien porque la Constitución tiene que contener lo esencial. Es así entonces que para reformar una Constitución tiene que haber un movimiento, una demanda, una lucha social que sea de tal fuerza y tal magnitud en un estado determinado que obligue al poder revisor incorporarlo a la Constitución. Por ejemplo, la igualdad sustantiva entre hombres y mujeres ha sido una demanda de siglos por parte del movimiento feminista que precisamente ha impulsado que a nivel constitucional se reconozca esta igualdad, no solamente en cuestiones, por ejemplo, civiles, sino también en cuestiones políticas, electorales o hasta incluso en cuestiones penales, ¿por qué no? En ese sentido, las reformas constitucionales nacen de cuestiones políticas, de luchas sociales, de movimientos y demandas, pero sin lugar a dudas necesitan esa validación, esa legitimación en lo jurídico para entonces poder decir que cuadran en un estado de derecho, porque lo político fuera del derecho pues puede recaer en la radicalidad, incluso hasta en ideología, en alguna otra tendencia, pero lo político dentro de lo legal, entonces estamos hablando de que estamos actuando en apego al derecho y en apego sobre todo a la Constitución. Entonces, la reforma constitucional nace de estos movimientos, de estas luchas que llegan y escalan hasta este poder revisor. Ahora bien, el poder revisor tampoco, digamos, es como, diríamos, una oficina de quejas, ¿no? De que está al pendiente y preguntándole a los demás qué necesitan. Es necesario también que la sociedad, que las personas que tienen estas demandas y estas luchas se hagan escuchar y se hagan llegar al poder revisor, porque al final del día, recordemos que en este sistema de gobierno, en este sistema político que tenemos, los que tienen el poder, el ente que tiene el poder es el pueblo, el elemento humano. Y si el pueblo no le dice, necesito que hagas esto, necesito que vayas en esta dirección, el poder revisor no lo va a hacer. Se podría decir que en el caso de las reformas a la Constitución, suena como absurdo, pero pudiera ser que sean anticonstitucionales. Esa pregunta es la pregunta del millón de pesos, profesor. Eh, las reformas constitucionales pueden ser anticonstitucionales, las reformas constitucionales pueden ir en contra de la Constitución. Yo sé que va a haber más de un constitucionalista que me va a decir que esto es una aberración, pero la realidad es que sí, hay reformas constitucionales que pueden ir en contra de la Constitución. Hay un autor maravilloso del derecho constitucional que se llama Carl Schmitt, un poco criticado por sus tendencias nacionalistas,
pero él aportó un concepto muy bonito y muy valioso al derecho constitucional, que es las decisiones políticas fundamentales. Estas decisiones políticas fundamentales son aquellos conceptos, aquellos ideales, aquellos valores que un Estado, una sociedad estima como tan importantes, tan trascendentales, que son, digamos, la esencia de una constitución, son el corazón de una constitución. Ejemplo de ello es, por ejemplo, el caso que nosotros nos conformamos como una república representativa, democrática, federal, laica. Esa es una decisión política fundamental. México, los Estados Unidos mexicanos, ha decidido que su forma de gobierno sea esa y toda reforma constitucional que exista, toda modificación al texto constitucional, tiene que respetar estas decisiones políticas fundamentales, tiene que respetar el corazón y la esencia de la Constitución. Pero ahora bien, ¿qué pasa cuando hay reformas que pueden ir en contra de esta esencia, en contra de este sentido? Pues tiene que intervenir algo, tiene que suceder algún mecanismo para prevenirlo, porque la Constitución, como lo mencioné ya anteriormente, no es una norma cualquiera, no es una ley que diríamos está expuesta. La Constitución tiene que estar bien blindada por el hecho de que es la norma suprema. Si la norma suprema no se defiende, entonces estaríamos en un estado de inseguridad jurídica y de incertidumbre. Imagínense que hoy somos república y el día de mañana somos monarquía y al tercer día somos imperio y al cuarto día somos república medio constitucional, medio parlamentaria, pues no, ¿verdad? Tiene que haber un blindaje para que se nos garantice que tenemos seguridad, que tenemos certeza de en dónde estamos parados y a qué es a lo que vamos. Ahora, para este sentido, es muy curioso que el tema ha estado un poquito, diría yo, en abandono y sobre todo por el órgano protector de la Constitución, que es la Suprema Corte de Justicia, ya que haciendo una revisión sobre los pronunciamientos que ha tenido la Corte al respecto, me he encontrado que como que le han esquivado un poquito al tema, pero como que sí lo han resuelto. O sea, siento yo que aún no han emitido un criterio firme al respecto. Por ejemplo, en la tesis 105 diagonal 2021, la segunda sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación resolvió, por ejemplo, que el amparo, este medio de defensa de los derechos humanos que conocemos, el amparo es improcedente contra reformas constitucionales, tan es así como lo recalca el artículo 61, fracción primera de la ley de amparo, que nos indica que el amparo es improcedente ante reformas constitucionales. Entonces, esto nos deja en una situación de analizar, ok, si por ejemplo el día de mañana se modifica la constitución y nos eliminan, por así decirlo, el derecho a la salud, entonces los ciudadanos, las personas, no podríamos promover un juicio de amparo en contra de esta reforma que transgrede no solamente el derecho a la salud, sino todos los principios de los derechos humanos. Entonces, en ese sentido o en esta cuestión jurídica, queda la duda de, entonces, ¿qué podría pasar? ¿Quién nos va a proteger? ¿Qué va, o sea, quién va a tutelar esas decisiones políticas fundamentales? La Corte en esta misma tesis estableció una cuestión muy importante. Establece que el amparo no se puede intentar, pero, pero sí se puede hacer un control judicial, un control de la Corte respecto al procedimiento de esa reforma. Es decir, la que la Corte nos ha dicho es, no puedes atacar, no puedes ir en contra de la reforma per se, pero sí puedes ir en contra del procedimiento de esa reforma. Ejemplo, recientemente hubo un intento de reforma constitucional en materia de electricidad, en materia energética, y el caso escaló a la Suprema Corte y la Suprema Corte declaró inválida esta reforma por motivos del procedimiento legislativo. ¿Por qué? Porque pues la reforma se votó en un periodo de tiempo que la Corte consideró muy escaso, porque se violaron algunos preceptos del procedimiento legislativo y sobre todo del procedimiento de modificación de la Constitución. Entonces, la Corte lo que nos ha dicho es, las reformas que sean anticonstitucionales, per se, de manera frontal, no las podemos tocar, no las podemos atacar. Y en cierta parte yo les doy la razón, porque al final del día la Corte también es un poder que nace de la Constitución, es un poder que está constituido a partir de la Constitución. Entonces, si nosotros le diéramos la facultad a la Corte de que ella declarara la invalidez de las reformas, pues sería como de, a ver, entonces tú naciste de la Constitución y al mismo tiempo tú puedes decidir sobre el documento, el ente que te está creando, está como que medio raro, ¿no? Es como de cómo el huevo va a decidir sobre su gallina. ¿Me explico más o menos? Entonces es como de, ok, no le damos esa competencia, pero sí para que analice el procedimiento que hay detrás. Y este criterio de análisis del procedimiento lo reitero en un amparo en revisión que es el 2996 diagonal 1996. Entonces, sí hay reformas que pueden ir en contra de la Constitución, pero pues diríamos se pueden atacar en la parte procedimental o adjetiva. Ujú. Eh, Justo hace algún tiempo, de un tiempo acá he escuchado mucho
que ante cualquier problemática o cualquier situación jurídica que afronta nuestro país, lo primero que hacen algunos gobernantes es decir, vamos a reformar la Constitución. Todo lo quieren reformar y justo en vez de hacerlo algo sencillo, poner los elementos principales, pues quieren prácticamente redactar una ley dentro de esta Constitución. Me gustaría preguntarte, Diego, si tú crees que estas reformas constitucionales puedan impactar a nuestro mundo jurídico, a nuestro sistema jurídico. Sí, muchas gracias, maestra. Pues claro, en realidad es que la reforma constitucional nos viene a dar al traste al mundo jurídico. Evidentemente, y como bien usted dice, hay los gobiernos, sin importar colores, filias, fobias, todos los gobiernos quieren tocar la Constitución. Y precisamente esto nos deja en un estado de pensar verdaderamente si la Constitución sí tiene esa fuerza o no la tiene. Por ejemplo, eh, la Constitución que hoy en día tenemos es una Constitución de 136 artículos y varios de ellos ya se han modificado hasta más de 10 veces o hasta muchísimo más. Ya vamos por ahí de las 1000 y tantas reformas constitucionales. La Constitución estadounidense en un símil, la Constitución estadounidense solamente tiene 7 artículos y 27 enmiendas. 27 enmiendas que se traducen en 27 reformas. Entonces eso nos habla y nos da a entender que la Constitución estadounidense está bien hecha, porque ellos sí entendieron que una Constitución solo tiene que tener lo esencial y hasta ahí, y que la Constitución solamente se toca cuando el Estado decide cambiar una cuestión trascendental, importante, fundamental, pero cuando no, para eso están las leyes. Las leyes están precisamente para especificar, reglamentar, organizar. Ejemplo, y en ese sentido que, por ejemplo, los maestros que nos acompañan son del ámbito civil. Se presentó una reforma que yo estoy totalmente de acuerdo, pero jurídicamente hablando debería de estar establecida en una ley constitucional. Se reformó la Constitución para incluir el Registro Nacional de Deudores Alimentarios y que todas aquellas personas que no paguen una pensión alimenticia no puedan, por ejemplo, aspirar a ocupar puestos políticos, a participar en procesos electorales. Esto es trascendental y es muy importante, sobre todo en un país tan en el que se vive tanta violencia en contra de la mujer y violencia de género en general, pero ya en términos jurídicos y siendo analistas jurídicos, diríamoslo así, esta cuestión tiene que estar en una ley, no debería de estar en una constitución. En una constitución se tiene que establecer la igualdad, pero a partir de este precepto enunciativo de igualdad tienen que nacer leyes que prevean este tipo de cuestiones como sanciones a deudores alimentarios, piso parejo hombres y mujeres, medidas de regulación, medidas de nivelación, acciones afirmativas y todo este tipo de cuestiones que precisamente buscan emparejar, diríamos, y buscar cuestiones de equidad. Ahora bien, cuando nos reforma la Constitución a los juristas y a las juristas nos vienen a dar el traste. Yo por eso, la verdad, yo no tengo Constitución en físico porque sé que si la compro hoy, el día de mañana ya me la reformaron. Y es la verdad, o sea, la Constitución está en una constante reforma que nos vienen a modificar siempre el entendimiento que tenemos. Es por ello que es importantísimo estar muy al pendiente de las reformas constitucionales que se van dando en nuestro sistema, porque una reforma constitucional te puede decir que sí, que no, qué puedes intentar o que no, e incluso qué mecanismos adoptar y cuáles ya no puedes seguir adoptando. En materia civil, les decía, está este registro de deudores alimentarios. Entonces, cuando nosotros reclamemos una pensión alimenticia, ya además podemos exigir este precepto constitucional que dice que esa persona no puede aspirar a ningún puesto político, no puede salir del país y otras medidas que la Constitución ya establece. O por otro lado, también, por ejemplo, tenemos la prisión preventiva oficiosa, esta institución que ya la Corte Interamericana de Derechos Humanos nos ha dicho es contraria a derechos humanos y pese a eso todavía está en la Constitución. Entonces decimos, bueno, pues, está en la Constitución, entonces, ¿qué sucede ahí, no? Entonces, la Constitución, claro que impacta en el mundo jurídico porque nos dice el fin, nos dice el objetivo, nos dice el camino que las y los juristas tenemos que seguir para aplicar y entender al derecho. Qué fácil parece, ¿verdad, amiga? Cuando lo dice un experto. Está muy claro, muy preciso y la verdad es que los jóvenes que nos siguen, estudiantes y estudiantes de diferentes escuelas, pues la verdad es que pues están muy contentos. Ahí las redes están haciendo ya algunos comentarios. Vamos a hacer una pausa. Es muy breve. En un momento regresamos. Estamos de regreso. Gracias si te sumas a la transmisión en estos momentos. Estamos hablando
con el extraordinario invitado, Diego Vázquez Cruz, quien presenta al foro esta noche un tema verdaderamente de actualidad. Reformas constitucionales, un tema político o jurídico. Me parece, Diego, aprovechando toda tu experiencia, que evidentemente que cuando la Constitución, más o menos al principio del siglo pasado, iniciaba en el mundo jurídico, pues no éramos los mismos, ¿no? En cuanto a la población, por ejemplo, tengo aquí un dato que en 1910 éramos escasos 12 millones de habitantes. En el año de 1950 éramos 25 millones de habitantes. En el año 2000, 98 millones. Y actualmente se estima que andamos más o menos como de 130 millones de personas en todo el país, lo cual nos da una fotografía muy diferente de nuestro querido México. Tú que dominas muy bien este tema, ¿cuál sería, de acuerdo a esta fotografía, no? No sé si a ti te acostumbraba tu mamá a medirte ahí en la cocina y poner una rayita. A mí también me medían en la cocina y íbamos felices viendo que íbamos avanzando, ¿no? La población ha ido creciendo, el país ha crecido, la parte de la población es muy diferente la foto. En lo jurídico, ¿cómo crees que sea este alcance eh, de las reformas constitucionales en lo jurídico y en lo político? Sí, pues como usted dice, maestro, la sociedad mexicana se ha expandido y además, aparte del elemento demográfico, la parte de la cuestión también social, la parte de la expresión cultural, porque, por ejemplo, 1910, 12 millones de habitantes, pues, si éramos poquitos comparado a hoy, pero además había solamente una clase presente en el escenario jurídico y político, que pues era la clase dominante, medio bien acomodada económicamente, hacendados, diríamos, una burguesía del siglo XX, si así lo queremos llamar, que precisamente fueron los que redactan la Constitución de 1917. Pero hoy ya en México del 2024, con 130 millones, ya hay una expresión grandísima de cuestiones sociales, culturales, y ahora ya no solamente el escenario político y jurídico lo domina un solo grupo, ya tenemos presencia de diversidad de pensamientos, de orientaciones, de gustos, de tendencias, y esto impacta en la Constitución, porque una Constitución, esto es un elemento vital de cualquier Constitución, tiene que responder al interés nacional. O sea, no tiene que responder solo al interés de un grupo ni al interés de unos cuantos. Una Constitución está hecha para absolutamente todas las personas y todo el elemento humano de un Estado. Si esa Constitución no alcanza, no tiene esa cobertura, esa es una Constitución deficiente. Y precisamente la reforma a la Constitución permite que esa deficiencia que hemos tenido se vaya corrigiendo poco a poco. Eso sí me parece que es un elemento esencial que tiene que estar en toda Constitución, que es el reconocimiento de grupos de situaciones que son de atención prioritaria. Por ejemplo, incluso es una enmienda en la Constitución norteamericana, el reconocimiento de igualdad hombre-mujer. Eso tiene que estar totalmente establecido en el texto constitucional, porque también la Constitución tiene que partir de una realidad. La realidad del México de 2024 es que sí somos un país que hemos ido avanzando poco a poco, pero aún tenemos muchísimo trabajo que hacer y sobre todo en materia de igualdad sustantiva. Tenemos que reconocernos como deficientes en el reconocimiento de los derechos de las mujeres, de los derechos de los pueblos y comunidades originarios, de las diversidades sexuales, de las personas con discapacidad. Y en ese sentido tenemos que establecer esto como un elemento esencial de nuestro Estado, que en ese sentido estoy totalmente de acuerdo, que es la no discriminación. Tiene que estar esto en un nivel constitucional para que entonces todas las personas podamos ocupar el espacio jurídico político y que también nuestros intereses y nuestras necesidades sean escuchadas por poder revisor y que a partir de eso se establezca en la Constitución y ya de ahí poder desglosar leyes. Es como un instructivo que hay que seguir, aunque lamentablemente lo seguimos, diríamos, de una forma muy escueta, porque en lugar de que hagamos y reconozcamos qué sí va a Constitución, qué va a una ley o qué podría ser una ley, decimos todo, Constitución, 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 cuando quizás con una ley bastaría para que quede sentada en el ordenamiento jurídico. Un ejemplo, eh, la ley del seguro social, por ejemplo, que establece esta cuestión tan importante y este derecho a la seguridad social, es una ley y hasta ahí. Y eso, la verdad, eso sí está bien hecho en nuestro sistema, también hay que reconocerlo. La Constitución establece en sus preceptos normativos que el Estado tendrá un sistema de seguridad social y ya surge una ley que reglamenta y establece todo en la materia.
Eso es lo que tendría que suceder, pero para todo, no solamente para la seguridad social, tendría que suceder con los pueblos y comunidades originarias, o sea, el artículo 2 de la Constitución también es toda una ley que reconoce derechos de estos pueblos y comunidades, pero pues no tendría que estar así, tendría que solamente ser un precepto enunciativo que nos diga que aquí se respetan y se reconocen los derechos de los pueblos y comunidades originarios y que habrá una ley que establezca todo lo referente a los mismos, sus derechos, su protección jurídica, sus instituciones, autonomía y todas estas demás cuestiones que necesitan estos grupos y estas situaciones específicas. Cuando se hace yo una reforma constitucional y con el paso del tiempo, esta llegase a ser deficiente o ya no va acorde a las necesidades sociales o ya no cumple el fin para el cual se realizó esta reforma, ¿se puede revertir? Fíjese que esa es una pregunta interesantísima, profesora, porque las reformas constitucionales, diríamos, no se pueden revertir en un sentido estricto porque no se pueden echar para atrás, salvo lo que ya comenté previamente, que haya deficiencias en el procedimiento y que mediante el control judicial que lleva la Suprema Corte se eche para atrás, pero ya la reforma una vez establecida, aprobada, ya no se va, digamos, ya no va para atrás, ya no se saca de la Constitución, pero sí se puede hacer otro procedimiento de reforma que lo altere el texto. Por ejemplo, anteriormente, y la Constitución originaria de 1917 establecía en su primer apartado que el Estado otorgaba derechos a los ciudadanos, que el Estado los concedía estos derechos, y ni siquiera hablábamos de derechos, hablábamos de garantías individuales, porque estábamos en una óptica de que éramos un Estado que no era un Estado en el cual las personas podían luchar por sus derechos, que necesitaban como ese cobijo del Estado, que llegara el Estado y les dijera, yo sé que es lo mejor para ti, en ese sentido yo te protejo. Esas sean las garantías individuales. Y en 2011 nosotros dijimos, no, queremos ser un Estado de derecho, entonces hay que cambiarnos el chip y decir, no, en este Estado reconocemos los derechos de las personas, el Estado no otorga nada, las personas tenemos derechos y el Estado nos los tiene que reconocer. Ese precisamente es una reforma constitucional que alteró el texto original porque pues sí era más que deficiente, estaba muy corto en la protección y en el entendimiento de los derechos humanos. Es más, ni siquiera tenía ese entendimiento. Entonces, si por ejemplo en algún momento, y esta es una cuestión que por la cual también una reforma constitucional tiene que estar estudiada, pero hasta el punto y coma que tenga, porque si una reforma constitucional no está bien hecha, tendríamos que estar reforme y reforme y reforme y es parchar y parchar y parchar la constitución y eso está, o sea, jurídicamente es deleznable y, o sea, de verdad que está muy mal ese sentido. Por ejemplo, hoy en día tenemos en la constitución que el acceso de las personas adultas mayores a programas sociales. La Constitución establece así, nada más, programas sociales para adultos mayores. Si el día de mañana se ocurriera una iniciativa de reforma al Congreso en el que digan la pensión para adultos mayores va a ser para adultos mayores a partir de 60 años, nos vamos a meter en un problema porque, ¿qué creen? Como el profesor Vicente Solís lo acaba de decir, la población estamos siendo más y además vivimos más tiempo. Entonces, ahorita el promedio de vida son 80 años, pero ¿qué sucede si el día de mañana las personas llegamos a vivir 100 años? Entonces, vamos a decir que a partir de los 60 ya vas a tener tu pensión por 40 años quizás que tengas de vida, y eso está en la Constitución, nos meteríamos en un problema totalmente abrupto jurídico y político. Entonces ahí van a decir, no, bueno, reformemos la Constitución para subir la edad. Entonces, de eso tampoco se trata. Por eso una reforma tiene que estar bien estudiada, bien analizada y que solamente, como insisto, y voy a insistir hasta mi cansancio, lo esencial, esta cuestión tiene que estar en una ley y sí, o sea, no es tampoco que la ley esté modificándose a cada rato, pero vaya, es una ley, la ley sí es más flexible, diríamos, pero la Constitución, o sea, es la norma suprema, no podemos estar, "Ay, hoy sí, hoy no, hoy se sube, hoy se baja, hoy, ¿a qué estamos jugando? Les acabo de decir, la Constitución tiene que darnos seguridad, certeza de en dónde estamos parados y a qué vamos. Si no cumple con este objetivo, pues, entonces no tiene esencia, no tiene razón de ser. Ujú. Ahora sí que ya no entendí. Sí, sí es cierto, vamos cambiando. De hecho, hasta las personas, cuando yo me acuerdo cuando estaba en la primaria, pensaba de una manera, me gustaban mucho los dulces. Después llegué a la secundaria y descubrí otras cosas. Me gustaban los deportes porque los descubrí en la secundaria. Luego en la prepa me gustaba viajar con mis cuates. En la universidad, bueno, la fiesta, descubrí la fiesta, ¿no? Entonces, como que la población al paso del tiempo
va cambiando su forma de pensar, se tiene que ir adaptando, lo dices muy bien. Pero la pregunta es entonces, con respecto a la Constitución, ¿la modificamos o no la modificamos? Porque ¿se tiene que adaptar o no se tiene que adaptar? ¿Tú qué opinas, Diego? La Constitución se tiene que modificar cuando esa necesidad de cambio, ese interés de cambio es tan trascendental que amerita que permee las decisiones políticas fundamentales. Ejemplo, y remito al mismo caso, los derechos humanos. Ese fue algo que se tuvo que cambiar porque fue una necesidad imperante de la sociedad. O sea, todos estábamos de acuerdo en que necesitábamos transitar de un sistema que otorgaba garantías a un sistema que reconociera derechos. ¿Por qué? Porque vivíamos y vivimos lamentablemente una crisis de violación a derechos humanos, una crisis de seguridad impresionante, una crisis política incluso. En ese entonces, 2011, hablamos de regímenes de desapariciones forzadas. Entonces, claro que fue un interés tan fuerte, tan trascendental, que sí dijimos, sí, la Constitución tiene que ir, y en esos casos la Constitución sí se tiene que modificar. Por ejemplo, eh, incluso al caso que usted me pone, profesor, cuando uno va en la secundaria, pues apenas estás viendo qué onda, ¿no? Ya el cambio trascendental viene pues cuando vas a entrar a la prepa. Entonces, cuando entras a la prepa, pues sí tienes que cambiar cosas esenciales. Por ejemplo, ya no puedes quedarte a jugar tanto tiempo, tienes que entrar a tus clases por ti mismo. Estas son cosas trascendentales y ahí sí tienes que cambiar. Pero pues el cómo te vistes, el cómo hablas, el cómo te llevas con las personas, pues quizás eso no lo cambias porque no es tan trascendental. Pero aquello que sí es importante, trascendental, relevante, se cambia. Como lo decía yo hace rato también, la igualdad de hombres y mujeres es algo tan trascendental que dijimos, sí, tiene que cambiarse. Si nosotros analizamos, me remito mucho a la Constitución norteamericana porque a mi gusto es una constitución preciosa, si analizamos esas 27 enmiendas que tiene esta constitución, son precisamente eso, cuestiones fundamentales. Por ejemplo, portación de armas, igualdad de hombres y mujeres, liberación de la esclavitud y reconocimiento de los derechos de las personas afrodescendientes. O sea, son cuestiones trascendentales. Pero ya cuando son cambios pormenores, digamos, más adjetivos, más, podríamos decir, no tan impactantes, trascendentales al Estado, pues entonces no vale la pena tocar la Constitución. Valdría más la pena una ley, hasta incluso los propios códigos. Hoy hablamos, por ejemplo, de la existencia, la próxima existencia de un Código Nacional de Procedimientos Civiles y Familiares. Ujú. Ahí, por ejemplo, nos dará un área de oportunidad para modificar la parte procesal en materia civil y en la parte familiar. Pero pues no implica que, por ejemplo, vayamos a la Constitución y digamos, tiene que haber nuevas instituciones procesales. No, o sea, es algo, sí es importante, pero no altera todo el curso del Estado, no altera todo el entendimiento del Estado. Entonces, digamos, solamente cuando impacta, golpea este concepto que yo decía de las decisiones políticas fundamentales, cuando golpea el corazón del Estado, cuando golpea ese punto esencial, entonces sí hay que cambiar. Cuando no, para eso están las leyes, los códigos y disposiciones secundarias. Ujú. Justo como lo mencionas, Diego, modificar la Constitución solamente para cuestiones esenciales que impacten la esencia misma de lo que está plasmado en ella y no se haga por una moda o por un concepto que el grupo gobernante o aquellas personas que ostentan el poder deseen, por supuesto. Para evitar este tipo de cuestiones, ¿tú crees que sea necesario o sea importante establecer mecanismos que modifiquen la Constitución mucho más complejos de los que tenemos actualmente? Sí, yo la verdad sí soy de la idea que deberíamos establecer un sistema más complejo y más, diría yo, técnico para Mm. reformar la Constitución. Si hacemos un análisis de derecho comparado, el proceso para modificar la Constitución, por ejemplo, en China es un proceso arduo que rara vez llega a la reforma, o sea, tampoco quizás hay que ser tan radicales, pero sí hay que reforzar el proceso para modificar la Constitución. Por ejemplo, se han planteado en el ámbito internacional que un mecanismo ideal quizás para hacer una reforma constitucional es el llevar a cabo un referéndum, medio a través del cual se consulta a la ciudadanía, a la población de una decisión tan importante. Quizás valdría la pena llevarlo a cabo para una reforma constitucional. Porque, ¿qué pasa? Tenemos hoy en día un proceso que pues, sí es especial, sí es un poco rígido, pero oigan, para llevar ya más de 1000 reformas, pues no es tan rígido que digamos, o sea, tampoco es muy complejo. Y la verdad es que también en un sistema político tan
tan, diríamos, radical, tan dominado por los partidos políticos, pues hoy en día es muy fácil que un partido político tenga en Cámara de Diputados y en Cámara de Senadores las dos terceras partes. Entonces, si tú como partido político, fuerza política, tienes esas dos terceras partes, tú vas a modificar la Constitución cuando tú quieras. Entonces, ese es un peligro porque también tenemos que considerar que la Constitución, como insisto, tiene que obedecer a todas las personas, no solamente a un grupo. Quizás un partido político domina el Congreso, quizás, pero también los partidos políticos o incluso las personas que no apoyan a un partido político tienen que tener representación en la Constitución, porque la Constitución es para todo un Estado, no solamente para un grupo político, un grupo económico, un grupo social, es para absolutamente todas las personas. Entonces yo creo que sí habría que hacer un procedimiento muchísimo más técnico, sobre todo, en el que las reformas no sean se propone, se estudia, y ya, órale, vamos a votación, no, o sea, habría que hacer una consulta con especialistas, por ejemplo, las reformas que han llevado a cabo en materia del Poder Judicial, a mi gusto, son muy buenas, son muy positivas, pero pues yo creo que sí hubiera valido la pena escuchar a los especialistas, a los constitucionalistas, a ver qué opinaban al respecto. Reformas en materia del trabajo, igual a los especialistas, consultarles qué opinan, a los civilistas o a los expertos en familiar, consultarles reformas en materia, por ejemplo, de el Registro Nacional de Deudores Alimentarios, qué alcances pueden tener, qué alcances no pueden tener, cómo pueden permear mejor. En fin, creo que valdría más la pena hacerlo más técnico, más profundo y que no sea tan al horno, así de que se mete hoy, se saca mañana y ya se reforma, ¿no? Porque, pues, Ujú, no, entonces, ¿qué seguridad tenemos? ¿Qué protección tenemos? ujú, Es muy interesante cómo vamos estudiando con la mano de la historia, cómo pensábamos antes, cómo pensábamos hoy. Seguramente lo veo contigo, que será diferente para los jóvenes y me da mucho gusto porque yo siempre me refiero a mis grandes maestros, a los que están y los que ya se fueron, como los viejos sabios que dieron respuesta a sus momentos históricos. Y cuando me expreso con mis alumnos de que, qué van a hacer ahora, pues yo les digo que les dejamos un país maravilloso y que ahora ellos van a tener que dar respuesta a otras cosas, ¿no? A la inteligencia artificial, a la contratación electrónica cada vez mayor y a una serie de cosas a partir de las instituciones que hay. Esto de las reformas constitucionales, eh, la verdad es que me parece como la campana. Entra un equipo político nuevo y se va al extremo. Viene un nuevo equipo político con mucha fuerza y se va al otro extremo. ¿Va o tú, esa es la pregunta que te quiero hacer, tú crees que en algún momento tengamos la madurez como personas y en lo político para reconocer más que las modas o los poderes fácticos de un lado o de otro, para dejar lo que realmente beneficia a la sociedad y entonces, pues no tener la disyuntiva de hacer la pregunta de que si es un tema jurídico o es un tema político las reformas a la Constitución? ¿Qué opinas, Diego? Sí, yo creo que necesitamos, y ya es algo imperante, entender que la Constitución es una norma suprema, y no me refiero por suprema que sea la todopoderosa que, ahora sí que se escribe ahí por arte de magia, ya sucede. Tenemos que entender que es suprema porque es la base de nuestro sistema jurídico. De ahí nace todo el derecho que nosotros estudiamos, así sea derecho fiscal, civil, penal, el que ustedes gusten y manden, absolutamente todas las disciplinas jurídicas nacen de la Constitución. Y si nosotros no entendemos que esta norma la tenemos que cuidar, la tenemos que proteger, porque es la que nos determina todo lo que es nuestra materia de estudio, entonces vamos a estar en este debate de, bueno, la reforma de la Constitución es algo político o es algo jurídico. Yo diría que en estos tiempos en los que vivimos, las reformas constitucionales son algo político que impacta en lo jurídico, pero que lo que tienen que ser las reformas constitucionales son cambios políticos contenidos por el derecho. O sea, tienen que ser transformaciones, cambios, porque todo tiene que cambiar. Eso es algo cierto y es una realidad. Todo cambia. Pero que este cambio se dé dentro de lo legal, dentro de un marco jurídico que nos permita tener esta certeza y seguridad de que si se cambia es porque va a ser algo estructural necesario y va a ser la excepción. Y que dentro de estos cambios vamos a seguir con el sistema jurídico bien organizado, bien delimitado
con su validez y con su congruencia. Pero si hoy en día tenemos lo que tenemos, esto no nos otorga ningún tipo de seguridad ni de certeza. También yo creo que un problema que tenemos es que no hemos entendido cómo organizarnos como sistema jurídico porque no hemos entendido a la Constitución. Si nosotros entendiésemos que la Constitución tiene que tener lo esencial y que a partir de ahí nacen las leyes, quizás no tendríamos tantas leyes. Tenemos aproximadamente 313 leyes, son demasiadísimas leyes. Y la verdad es una cuestión bárbara, no podemos tampoco abusar y crear una ley para absolutamente todo lo que se nos cruce. Tenemos que perfeccionar nuestro criterio jurídico para poder determinar cuándo vale la pena tocar la norma suprema, cuándo vale la pena hacer una ley secundaria, cuándo no vale la pena hacerlo por medio de una ley, cuando quizás basta con un reglamento, cuando quizás basta con un decreto, incluso cuando el derecho nos ofrece muchas fuentes, nos ofrece infinidad de formas de crear y infinidad de formas de entenderlo. Pero si nosotros seguimos con esta tendencia de todo constitución, todo constitución, todo constitución, vamos a estar en este bodrio, diría yo, en esta desorganización jurídica que todavía tenemos. Y a mi gusto, tenemos que avanzar en ese sentido para entender que la Constitución es algo político, la propia Constitución es la Constitución política, pero es una cuestión política, es un ente político que está coordinado y contenido por lo jurídico. Lo político, como yo decía yo, lo político sin lo jurídico puede caer en radicalismos, en ideologías, incluso hasta en actos atroces, pero lo político, contenido por lo jurídico, nos otorga un Estado de Derecho. Y la Constitución tiene que proveer ese Estado de Derecho. El día en que nosotros entendamos este concepto, Estado de Derecho, y entendamos que la Constitución tiene que mantenerse así con la política y la política tiene que mantenerse así con la Constitución, el día en que entendamos esta simbiosis, vamos a estar ya del otro lado y les apuesto hasta que nuestro sistema jurídico va a ser, digo, los juristas pues nos gusta estudiarlo nada más nosotros, ¿no? Porque es nuestra fuente de estudios, pero créanme que si este sistema jurídico fuese como yo se los platico, hasta la persona que se dedica a matemáticas, que quizás no le gusta el derecho y no tiene nada que ver con el derecho, hasta un matemático podrá entender el rollo del derecho y entender cómo está organizado un sistema jurídico. Fíjate, Yello, que tú ya podrás leer, por supuesto, las opiniones del público, por supuesto que muchos te felicitan y están entendiendo perfectamente estos temas complejos y qué mejor que explicados por un compañero de ellos, un estudiante de derecho. Pero tenemos una pregunta de Raciel que nos dice, ¿consideras viable que una reforma constitucional sea objeto de revisión judicial por medio de un control constitucional? Sí, como lo comentaba yo hace ratillo, la Constitución, las reformas a la Constitución, el único medio que existe actualmente para poder combatirla, y diríamos combatirla de forma lateral, es el amparo y únicamente en materia procedimental. La Corte ha dicho, y en ese, yo, como decía ya hace rato, sí le doy la razón un poco, la Corte ha dicho es que nosotros no podemos y no es válido atacar la reforma constitucional porque la Corte, aun y cuando es este órgano garante, aun y cuando es este protector de la Constitución, la Corte nace de la Constitución. Entonces sería muy extraño, sería muy incluso hasta antijurídico que un órgano que nace de la Constitución a su vez tenga el poder de decir que sí está en la Constitución. Sería como, les decía, sería como que el huevo crea la gallina. Entonces, como de, no, o sea, a ver, no perdamos tampoco el sentido de entender que la Corte nace de la Constitución. Y aun y cuando sí la cuide, la protege y la quiera mucho, nace de la Constitución y se aguanta, es constituido. Entonces, la Corte, el único medio al que ha establecido en estas contradicciones y en estos amparos en revisión es amparo, pero solamente para parte procedimental, es decir, cuestiones de forma. En las cuestiones de fondo no se puede meter la Corte porque una característica del poder revisor, de este poder constituyente, es que es ilimitado. O sea, si este poder revisor un día dice, queremos que la Constitución ahora diga que va a haber programas sociales para las madres solteras, pues bueno, eso es lo que quiere el poder revisor, no hay quien se lo ponga, no hay quien le diga, no, eso no puede estar. En cuestiones de fondo no nos podríamos meter, pero sí la parte de forma es ahí donde podríamos hallar una oportunidad para parar una reforma constitucional. Pero ojo, si esa reforma ya siguió el proceso y ya se aceptó en las dos terceras partes y ya se aceptó por la mayoría de las legislaturas de las entidades federativas, ya no hay vuelta de hoja. Que va, por cierto, cuando se acepta por la mayoría de las legislaturas de los estados o de las entidades federativas, el órgano que tiene que decirnos ya se aprobó, ya todo está bien, es el Congreso de la Unión,
o en su caso, la comisión permanente, que es este órgano que entra cuando el Congreso está en receso. Estos son los que nos tienen que decir, a ver, oigan, atención, ya pasó por todo el procedimiento, ya está la reforma. Y pues obviamente lo conducente es publicarla en el Diario Oficial de la Federación, ¿no? Pero pues sí, lamentablemente a mi gusto aún no se ha trabajado, no se ha, como que no se ha querido tocar el tema porque también es un aspecto pues un poquito controversial, ¿no? De ¿a poco la Corte se va a meter a decirle al Poder Revisor que sí, que no? Eso no es invadir competencias. Entonces, como que sí no han querido entrarle todavía mucho al debate y lo han fijado en que nada más por la parte procesal o para el procedimiento. Pues ya lo vieron, qué gran conversador. Antes de darle la palabra a nuestro distinguido invitado de esta noche, mi querida amiga Ale, ¿quisieras decir algunas palabras para despedir la transmisión? Sí, claro, emocionadísima que estoy de ver cómo un estudiante que fue mi estudiante en casi todos los cursos de Derecho Civil, por supuesto, Diego Vázquez, se desempeña de una forma tan extraordinaria, tan suelta y expresa fácil, de una forma fácil, esto que realmente es muy difícil y muchos abogados ya consumados y que practican, por supuesto, a veces no les es tan fácil manifestar las ideas de una forma tan clara y tan sencilla como lo hace nuestro invitado. Fue un placer, Diego, tenerte en este programa, por supuesto, y muchísimas gracias a todos ustedes que nos honran una noche más con su presencia. Nos vemos la próxima semana. Ah, olvidaba. Gracias a Miguel en los controles técnicos. Buenas noches. Pues ya lo escucharon, Diego Vázquez Cruz, quien propuso esta noche el tema al foro, reformas constitucionales, un tema político o jurídico. Diego, ¿quieres decir algunas palabras para despedir la transmisión? Sí, pues nada más agradecer a la profesora Alejandra, como ella bien lo dijo, ella fue mi maestra en los cursos de, casi todos los cursos de Derecho Civil. Entonces, muchísimas gracias, maestra, por la invitación, muchas gracias. También muchas gracias al profesor Vicente Solís por este espacio. Gracias también al CUEG y a todos los que hacen posible este programa. Y pues muchas gracias en general y agradecer y pues invitar a mis compañeras, compañeros que estudian Derecho a que pues se informen, estudien lo que más les gusta. Esta carrera es padrísima, tiene mucho de qué ofrecernos y pues nada, muchos saludos a todos, a todas y éxito en sus estudios. Muchas gracias. Ya lo escucharon, Diego Vázquez Cruz. Soy Cue. Lo que hacemos juntos es lo que nos distingue. Buenas noches.